Vamos a hacer un breve repaso por todas las crisis argentinas, crisis económicas, políticas, sociales. Empieza en 1827 con la caída del gobierno de Rivadavia. ¿Qué había hecho Rivadavia? Primero, había creado el primer banco argentino, el Banco de Descuento, entregándole el sector financiero a los ingleses. Eso antes de pedir el primer empréstito de la Baring Brothers, que quedó la mitad en coimas para él y sus amigos. Esa plata la usó para la guerra con Brasil, que ganó en el campo de batalla, ganaron los argentinos en el campo de batalla, pero entregó en el campo de las negociaciones. El escándalo fue tan grande y el default fue tan grande que no pudo sostenerse en el gobierno y tuvo que caer. Ya se disolvió la Argentina y el próximo gobernante fue en realidad solamente gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. En 1890 todo el gobierno liberal que había empezado Mitre y había continuado, entre otros, Juárez Celman, entregando el poder financiero a los ingleses, los trenes a los ingleses, entregando la acuñación de moneda a los ingleses, estalló. El festival de especulación no dio para más, siguió queriendo calmar a los mercados, pero los mercados absorbían el oro y seguían queriendo más y más. Explotó, revolución del parque, caída de Juárez Celman. En 1958 ya empieza la fiebre del oro, una gran crisis heredada de la revolución fusiladora, con Krieger Bacena, con Aramburu. Frondizi afronta esto con su ministro de Economía Emilio del Carril, una devaluación del 68%, una inflación anual del 114%, caída del salario real del 20% y caída del Producto Bruto Interno del 6,5%, eso en el 58-59. En el 62, José María Guido. ¿Sabés quién era su ministro de Economía? Federico Pinedo, el abuelo del actual Federico Pinedo del PRO. También estaba José Alfredo Martínez de Hoz, de la Sociedad Rural Argentina. Devaluación del 64,5%. La capacidad instalada para producir industrialmente baja a la mitad. 1975, gobierno de Isabel Perón, el Rodrigazo. El Rodrigazo fue una devaluación del 100% que después se transformó en una devaluación de casi el 900%. La consecuencia fue una inflación del 777%. 1981, toda la política de la dictadura, bicicleta financiera, la tablita para saber cuándo se iba a devaluar y fugar los dólares afuera, no sé si te suena con lo que está pasando ahora, termina explotando con el gobierno de Viola en el 81 y con el ministerio de Lorenzo Sigó. Hay una devaluación del 226%. En 1989 el gobierno de Alfonsín explota. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alfonsín se puede dividir en dos. La primera parte más progresista, podríamos decir, más nacional y popular, y una segunda parte ya con Surruil como ministro de Economía y con Machinea en el Banco Central, que termina explotando en el 89 con la hiperinflación, una superdevaluación y la caída del gobierno. La devaluación fue del 61%, la caída del Producto Interno Bruto del 4,4%. Los salarios cayeron el 14%, el desempleo se fue al 22% y la pobreza al 40%. Finalmente, toda la mentira del menemato para salir de la hiperinflación de Alfonsín, la mentira del 1 a 1, estalla con el gobierno neoliberal de la Rúa y la Alianza en diciembre del 2001 con una caída estrepitosa del salario, de la actividad, del empleo y con finalmente Duhalde haciendo la devaluación asimétrica del 1 a 1 a 1 a 4, un dólar a 4 pesos. Y llegamos a hoy, 2018, con un nuevo gobierno neoliberal, el de Macri, que ya lleva una devaluación del peso del 400% o más del 400% en sus 2 años y pico de gobierno y una inflación galopante que también genera hambre, miseria, desocupación. Si te das cuenta, en la historia, todas las grandes crisis las generaron los liberales y en el siglo XX los neoliberales. Por eso, neoliberalismo nunca más.